buenas noches, queridos amigos. Muy bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros, por supuesto, empezamos este programa para analizar lo ocurrido a lo largo del día y de la semana. No nos da tregua a nuestro país. Vamos a tener eventos complicados hasta que acabe el año y probablemente más. Hoy día, como sabemos, se dictó una prisión preliminar contra el señor Edwin Oviedo por presuntas vinculaciones con el caso de los cuellos blancos del Callao. Él ha sido trasladado al Palacio de Justicia, donde va a esperar que se hagan los trámites que ameritan en este caso, que es el de control de identidad. En este momento tenemos las imágenes de hace unos momentos, cuando el señor Edwin Oviedo, que ha estado toda la mañana en diligencias judiciales con sus abogados, era llevado al Poder Judicial para que pase por todo el procedimiento mientras cumple prisión preliminar, que debe ser de 10 días, por el caso Cuellos Blancos del Puerto. Se dijo, se advirtió que la situación del señor Oviedo iba a ser complicada, que ameritaba diera un paso al costado en la Federación Peruana de Fútbol. No lo hizo y bueno, esto probablemente complique la situación de esta federación, que por cierto ha tenido un año bastante bueno. Hablamos con el fiscal Chávez Cotrina más temprano. Él es el fiscal especializado en bandas criminales y nos dijo que se habían adjuntado y acopiado la información necesaria para pedir esta preliminar, que obviamente arrojará más luces sobre la vinculación entre el señor Oviedo y esta organización criminal. Así que estaremos ¿no, Catalina? Vamos a estar en contacto con lo que ocurra durante la audiencia a lo largo del programa. Por lo pronto vamos presentando a nuestros invitados que nos acompañan para opinar sobre esto y otros temas. Está Mauricio Müller, congresista de la República por el Partido Aprista. ¿Qué tal, Mauricio? Y Víctor Andrés García Belaunde, congresista por Acción Popular. Hoy día vienen los partidos tradicionales. Bienvenidos entonces, bienvenidos. Y bueno, ya que estamos con partidos tradicionales, hablemos de la ley de partidos políticos, que de acuerdo con los analistas y de acuerdo con algunas personas que han estado opinando al respecto, esta ley, a pesar de que no estaba en agenda, se incluyó en la agenda del Pleno el día anterior, para algunos de manera un poco a la prepo, se discutió y se aprobó exonerándose de segunda votación. Veamos qué pasó, porque fue bastante accidentada la sesión en el Congreso. O sea que al político delincuente trato con guantes de seda. Están haciendo la ley para Alejandro Toledo, para Ollantumala, para PPK, la ley para Susana Villarán, la ley para Alan García, la ley para Keiko Fujimori. No, pues presidente, si van a hacer, pónganse la camiseta, pues. Pónganse la camiseta para decir: defiendo a Susana Villarán, defiendo a PPK, defiendo a Alan García, defiendo a Keiko Fujimori. Y también pónganse de paso la camiseta de César Inostroza. ¿Con qué autoridad moral pueden hablar de cómo deben funcionar los partidos políticos si no han sido capaces ni siquiera de estar en uno? O sea, aquí llegan, rompen con su partido, se creen dueños de la vida política, se sienten por encima de los demás y encima levantan el dedito de decir cómo debe trabajar un partido político. Entonces, no tienen autoridad moral, pues. No tienen autoridad moral. Hay que levantar la sesión ya. Mañana hacemos pleno y seguimos con el resto. Levanta ¿Cuántos? ¿Cuántos han votado? Pide exoneración del acta y levanta. Se consulta la dispensa del acta para ejecutar los acuerdos. Los que estén a favor, los que estén en contra, abstenciones. Ha sido aprobada la dispensa, se levanta la sesión. Bueno, al que ven que se acerca y le dice: ya levante este laberinto, es justamente Mauricio Müller. Ahora le vamos a preguntar por qué. Además es como ya pues papito, ¿no? No te das cuenta de lo que está pasando, pero hay que poner algunos puntos que sí son importantes. Primero, la ley, de acuerdo con muchos analistas, colisiona con, primero, lo que se está presentando en el referéndum, y segundo, que eso creo que es lo más complicado, puede beneficiar a las personas que en estos momentos están siendo investigadas por el caso de aportes ilícitos. Voy a dejar que los congresistas la expliquen, pero básicamente se consideraría un aporte ilícito lo que en una legislación
en la legislación vigente encaja dentro del delito de lavado de activos. Empezamos por los que votaron en contra. El señor García Belaúnde y Acción Popular no estuvieron a favor. Sí, dejo constancia que no soy penalista. No, ya, tampoco, me ha costado entender. Dejo constancia que varias no soy llamadas penalista, por teléfono he tenido que hacer. Entonces puedo cometer algunos errores. A ver, de lo que se trata es lo siguiente. Primero que evidentemente lo hemos visto en ese momento del proyecto, no hemos tenido, en el caso mío, que no he participado en ninguna otra comisión que ha visto el tema, por lo tanto la he visto recién allí. O sea, aterrizó un poco tarde, digamos. Así es. En el caso mío, porque yo no soy parte de la comisión que debe haber venido este proyecto, que creo que ha sido la Constitución o Justicia, yo no soy parte de esa comisión, totalmente que yo, no sé si se vio ahí, en todo caso tampoco, pero no sé. Constitución. ¿Se vio ahí o no? Sí. Sí se vio. Bueno, pero en todo caso, yo no tenía conocimiento de esta nueva versión. Sí, se había conversado algo, pero no conocí la nueva versión. Aquí de lo que se trata es de hacer un delito lo que no es un delito, ¿no? Hacer de un delito de aportes ilegales lo que es un aporte no contabilizado, digamos, no declarado, y que finalmente era una falta administrativa, pero era un delito. Entonces lo que se ha tratado es de que esto sea un delito. Claro, como hay este vacío, se interpretaba que era lavado de activos, que es un delito mucho más grande, mucho más importante, mucho más grave. Entonces lo que se ha tratado es de crear esta figura jurídica nueva, que es menos, lógicamente, que un lavado de activos. En fin, eso puede ser discutible, pero lo que sí es cierto es que no era el momento. Los que estaban proponiendo el tema eran personas que pertenecían a partidos políticos procesados por eso, y además hay 3 o 4 días después, o 2 o 3 días después, hay un referéndum que va a tratar un poco los temas también. Entonces yo creo que era inoportuno. Y finalmente, si se aprobaba, como se aprobó la primera votación, había dejarse para que medite, para que se descanse, para que se debata después, que se reflexione como debe ser, y verlo en la siguiente legislatura, que es en marzo. Siempre todo termina enturbiándose por las formas. La discusión puede ser válida, puede ser más Era necesario hacer la precisión, eso es cierto. Pero por ejemplo, si en este momento, porque hasta donde tengo entendido, por favor, Mauricio, corrígeme, porque ustedes son los que han aprobado la ley, si es que yo recibo dinero, ¿no es cierto?, de fuente ilícita, probada, ¿no es cierto?, tengo una sanción de hasta 15 años. Lavado de activos. Exacto, eso está bien, pero eso es lavado de activos. Y en la legislación de lavado de activos, eso tiene una penalización mucho mayor. ¿Y siempre va a seguir siendo lavado de activos? No, porque ustedes lo han enmarcado en un tipo de aporte ilícito. No es cierto. Pues. Mira, yo siempre he defendido la tesis de que aquel dinero ilegal que ingresa en una campaña electoral y no se gasta en la campaña, o se gasta parte en la campaña, pero se lo tiran o lo que fuera, es lavado de activos. Seguirá siendo lavado de activos, porque el lavado de activos es el delito que establece que la persona que lo recibe debe presumir o saber que el dinero viene de fuente ilegal. Claro, se presume a veces por las circunstancias. Por ejemplo, cuando te entregan en efectivo. O cuando por ejemplo, no millones en efectivo. Sepa, ¿no? Perfecto. No es lo mismo que lo otro. Yo al comienzo tenía esa posición, pero cuando después escuché a Transparencia, la OMPE, a gente como Rosa María Palacios, que opinaban que no estaba establecido el aporte ilegal como delito, sino solamente como una falta administrativa, estamos hablando no de la fuente de un dinero sucio, sino que estamos hablando de la entrega de un dinero que no declarado. Claro. Eso no es lavado de activos, porque no es un dinero que provenga de la comisión de un delito para lavarlo. De acuerdo, pero entonces, eso cuando ocurra que un partido político tenga un ingreso no acreditado, pero o mejor dicho, que se gastó en otra cosa, en una cosa distinta, pero que provenía de una fuente legal o aparentemente legal, se aplicará este delito. Pero si la fuente es, por ejemplo, la caja 2 o es dinero en efectivo en mochilas, etcétera, obvio que es lavado de activos. O sea, son dos delitos distintos. Y no hay que hacer este aspaviento siempre jalados de las narices por los comunistas. Porque en realidad ellos, todo lo que no manejen ellos, siempre se opondrán. Y a cada rato, y esto es una costumbre de que por cualquier ley nos hacen escándalo, gritan, se golpean, insultan. Tampoco pues hay que dejársele llevar las narices por este grupo que lo único que quiere es que todo se deshaga, que todo se caiga. La política de ellos es
qué bien están las cosas, de lo mal que se están poniendo. Porque necesitan exacerbar este estado de ánimo que hay en el país y de cualquier cosa hacer una guerra. Y estamos en un ambiente de tanta confrontación y llevar las cosas a guerra. Ahora, se dice que ¿por qué se exoneró de segunda votación? Porque en realidad la bronca fue por la exoneración, no fue por el texto. Exactamente. Fue por la exoneración. Bueno, pues cuando estamos llegando a finales de legislatura, es lógico ir hacia un proceso de exoneración, porque si no la segunda votación se haría en marzo. Y en realidad, como el gobierno tiene 15 días para observar esa norma, bueno, pues cuando la observe, porque la va a observar, ya dijo Vizcarra, la podremos insistir en marzo. O sea que tanto brinco también por este tema. Pero vamos a leer el texto y solo para que el público saque su conclusión. Espérense, vamos a poner lentes porque estoy demasiado aquí un topo. A ver, dice: el que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas entrega o recibe directa o indirectamente financiamiento de origen delictivo a sabienda de este o debiendo razonablemente presumirlo para grupos, alianzas, movimientos u otras organizaciones políticas en proceso de registro o registrados mediante aportaciones, donaciones o cualquier otra modalidad de financiamiento privado, es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 10. Ojo, cuando yo digo financiamiento de origen delictivo a sabiendas de este o debiendo razonablemente presumirlo, discúlpame Mauricio, pero eso es lavado de activos y lo están haciendo pasar como si no lo fuera. No, pues, ¿cuál es la diferencia entre esto? El origen ilícito del dinero es lo que se tiene que probar en el lavado de activos y ahí solamente se está presumiendo. No, señor. Ahí dice, a sabiendas de este, no está presumiéndolo. Aquí está. Lo que pasa es que yo no sé si leen lo que votan. Dice, el que recibe directa o indirectamente financiamiento de origen delictiva a sabiendas de este. Está bien, pero es la presunción. O debiendo razonablemente presumirlo, Ajá. lo cual también está dentro del delito de lavado de activos, porque el delito de lavado de activos no te pide que tú sepas la fuente de origen, que la presumas. Que la puedes presumir, pero ¿no? Tiene que probarse el origen ilícito del dinero. Nadie ha dicho que no, pero por eso, pues, entonces, esa es la diferencia con el lavado de activos. El lavado de activos necesita un delito fuente. El lavado de activos tiene que haber un narcotráfico, tiene que haber un asalto, lo que fuera, tiene que haber un delito fuente. Aquí es solamente el tema del aporte y se está convirtiendo en delito. No, y se está convirtiendo en delito. Si o sea, recibes el dinero, el solo hecho de recibirlo, aunque no sea, porque no solamente es el único requisito el que sepa, aunque no sepa, ya es y sea irregular, ya es un delito. Eso no era delito antes. Y no se está modificando porque en el Código Penal y en el derecho penal solo se pueden hacer modificaciones expresas. Esta no es una modificación tácita, no existe ese tipo de Mauricio, cosas. Tendría que haberse modificado expresamente el decreto legislativo 1106 y todo lo demás que vinieron. Pero vamos a ponernos un poco en términos didácticos. A ver, ayúdeme usted, señor García de la Hunde. ¿Por qué? Porque el laberinto de ayer no era ganas de fastidiar. Según este texto, existen dos formas de financiamiento. A mí me da plata un señor millonario que no quiere figurar, origen ilícito. O sea, eso no está bien, yo tengo que declarar. Si sabes que es ilícito. Eso se debe penar. Si conoces que es ilícito. No. No, si no lo sabes. Espérate. Eso se llama impropio, si quieres. Ponle otro nombre que no sea ilícito. Un millonario que me da la plata y me dice, mira, Patricia, ¿sabes qué? Pituféala porque no quiero que se sepa que fui yo. Ok. Eso es el lavado de activos. Si el origen del dinero es de la fortuna de alguien que no quiere figurar. Pero según ustedes, lo que han aprobado es que si yo recibo plata que viene de una fuente delictiva y sabiendo que es delictiva o presumiendo que es delictiva, solo tengo una pena entre 3 y 10 años. Es decir, si lavo dinero, cholito, no pasa pero no nada, está lavando pues dinero porque no le consta el... pero acá dice... Bueno, es un tema de redacción, ¿no es cierto? Ahora, no. La ley, ley es un tema de redacción siempre. Sí, ¿no? claro. Le quitas uno a una ley y alguien se va a preso. Estamos creando una nueva figura delictiva sobre una que ya existe. Hay una sobreposición, ¿no es cierto? No. Pero hay algo más grave. Además yo quiero aclarar otra cosa. Los partidos, que se ha dicho que los partidos que estamos con proceso de lavado de activos, el APRA no tiene ningún proceso de lavado de activos. No, es verdad, no tiene. Pero tenemos de organización criminal. Pero eso sí es una aberración. Eso es lo que también debería haberse puesto. Y nosotros habíamos propuesto también que no se puede hacer que los partidos políticos sean organizaciones criminales per se.
pero se está estableciendo, o sea, en realidad esta discusión es casi bizantina porque la aplicación que están haciendo en el Ministerio Público es con organización criminal, que es peor todavía que lavado de activos. No, pero no, eso no, eso es no mucho quita... más grave. ¿Por qué? Porque tiene una serie de condicionantes en la investigación que te hacen justamente lo que vamos a ver: chuponeo, seguimiento, detenciones preliminares, etcétera. ¿No? Una a la Ese vez, es el porque marco lo que de la dice el señor Caro, por ejemplo, a ver, ayúdenme a interpretar, es... Pero Caro es penalista, ¿no? Ya pues, justamente, se está penalizando un delito, dice. Lo que van a hacer los abogados de los investigados es que van a aplicar la retroactividad benigna. Por lo tanto, el estándar probatorio sube y se va a tener que probar el origen delictivo. Puede implicar que estos procesos se archiven. Ya, ¿eso quiénes van a hacer? Los abogados. Los abogados siempre tienen que hacer eso. Los que deberían hacerlo, y ellos podrían ahí decir, no, eso es un escándalo, si es los jueces lo van a hacer. Pero los jueces no lo van a hacer, ¿por qué? Porque la retroactividad benigna es cuando tú tienes un delito con una pena. Sacas del mismo delito una pena menor y entonces en posterioridad se aplica para el hecho tuyo. Esa es la retroactividad benigna. Pero si es otro delito, está en otro artículo del Código Penal, tiene otro nombre y tiene otra configuración, no puede aplicarse para el mismo hecho. Sí, pero puedes reclamar que está mal tipificado porque existe ahora los abogados a la hora de reclamar, reclamarán todo. Pues no podemos ponernos en esa figura. Pero los jueces y los fiscales no van a atracar eso. Imaginémonos que no beneficia a los actuales. Esta ley lo que dice es que si mañana yo recibo plata de un narco, si la recibiera para poner una lavandería, se me va a poder... Si tú tenías conocimiento y además estás lavando ese dinero, es lavado de activos. Pero si tú lo estás recibiendo como aporte de campaña y lo estás declarando como aporte de campaña y tiene origen ilegal, es aporte de campaña ilegal, por favor. No es lo mismo. ¿Por qué no es lavado? No es lavado, porque es justamente aporte de campaña. Tú lo estás recibiendo y lo declaras como aporte de campaña. El otro es un mecanismo. Entonces, ya, bacán. ¿El lavado qué cosa es? Te voy a ayudar a disimular el dinero que tú has obtenido ilegítimamente, poniéndolo como dinero lícito. En este caso no es así. A ver, señor Müller, entonces, si yo recibo plata de un narco para poner una lavandería, me voy 25 años presos. Si yo recibo plata para poner carteles en la pista... ¿Y lo declaras? Y lo declaro ocultando el origen de que es un narco, porque no voy a decir que es plata de narcos. No, te tienen que probar. 3 años a la si cárcel. te prueban que es un narco, es lavado de activos. Pero también es este delito. ¿Por qué? Porque lo has utilizado en la campaña. Por favor. Bueno, no... Bueno, es que es complicado, es muy complicado. Estamos hablando de algo, estamos hablando de un tema casi semántico, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en el caso de este nuevo delito que se ha creado, la pena creo que es entre 8 y 10 años, y en el caso del lavado de activos la pena es entre 3. No, entre 3 y 10 años. Entre 3 y 10 años. Y en el caso del lavado de activos es entre 10 y 20. No, entre 8 y 15. Años. Hasta 20 años, ¿no? Vamos un ratito a ver el inicio de la audiencia de Entonces, Edwin claro, Oviedo. ahí está la sospecha. Ahí está la sospecha. Vamos a ver entonces el inicio de la audiencia del señor Oviedo y seguimos acá discutiendo. Señor, ¿su DNI cuál es su número? 2011-7451. ¿Su domicilio cuál es? Calle Zeus 163, Dirección Olimpo, ATEC. Es el que está en su DNI, ¿sí? Sí. ¿Su edad? 40. 40 años. ¿Su estado civil, señor? Casado. Casado. ¿Tiene hijos? 3. Gracias. ¿Tiene defensa? Defensa, por favor, el micro. Sí, buenas tardes, señora magistrada. Aurora Mercedes Montenegro Pirri, defensa pública necesaria, en este caso del señor ciudadano Capcha Requena, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27.491, casilla electrónica 57121, domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501. Ya, entiendo que usted ha sido requerida en atención a que la defensa todavía no se hacía presente, ¿no? Así es, sí, señor magistrado. Gracias, entonces con esa precisión. Gracias. Y finalmente, Javier Prieto Balbuena. Sí, señor juez, buenas noches. Por favor, identifique su DNI. Mi nombre es Javier Prieto Balbuena, mi DNI 074-60979. ¿Su domicilio? Calle Las Higueras 269, departamento 202 La Molina. Ya, es el que figura en su DNI, ¿sí? Correcto, señor. Ya. ¿Su domicilio? ¿Casado? Divorciado, señor. Divorciado. ¿Su edad, por favor? 49 años. 49 años. Ya. ¿Su defensa?
Muy buenas noches, señor juez. Muy buenas noches a todos los presentes. Ander Galván Rivera, abogado del señor Javier Prieto Balbuena, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 49921, casilla del Colegio de Abogados 3178, casilla electrónica 37998. Ya. A ver, la finalidad de esta diligencia es pues lograr la identificación de las personas que han sido detenidas y obviamente poner a disposición de la Fiscalía, ¿no?, para que continúen con una serie de diligencias. Entiendo de que se han sido puestos a disposición a estas horas porque venían haciendo, creo, desde horas de la mañana diligencias, ¿no? Entonces ese es el motivo de repente por el cual se han puesto a disposición de la judicatura a esta hora, a estas horas de la noche. Sin perjuicio de ello, y entiendo que en todo caso la Fiscalía aquí presente va a precisarlo, ¿no?, cuando se le dé su oportunidad, a efecto de informarle de que la detención que ustedes en su contra, auditada en su contra, es con motivo de la resolución número 3 del 5 de diciembre del año 2018, emitida por la Sala de Apelaciones en virtud a una apelación formulada por... Bueno, empezó el proceso de control de identidad. La verdad debería ser bastante rápido. Creo que todos saben quién es el señor Edwin Oviedo. Va a estar en prisión preliminar unos 10 días hasta que se puedan hacer las diligencias del caso. Y bueno, luego Fiscalía tendrá que sustentar cuáles son específicamente los nexos que se le imputan a la organización de los Cuellos Blancos del Callao. Bueno, hay toda una discusión, no nos hemos puesto de acuerdo, pero creo que podríamos pasar simplemente para cerrar este tema, un punto que es importante. Si acá nomás, en un ratito, hemos entrado no me parece, sí me parece que es normal, es parte de... No meritaba. O sea, ¿por qué ponerlo a último minuto, a 5 días? No está a último minuto. O sea, todo lo que se ve en la última sesión siempre será de último minuto. Pero Mauricio no estaba programado. En la audiencia lo han metido la Junta de Portavoces al final. Mauricio, tú comentas conmigo que el presidente Salaverry anunció que si iba a haber el proyecto de ley sobre multas electorales. Exactamente. Se levantó, se fue, se sentó Segundo Tapia, ¡pum!, y cambiaron la gente. Pero anteayer, en la sesión que tuvimos el día miércoles, él anunció que al día siguiente, o sea, se iba a ver este tema. Mira, era obvio que aunque aprobáramos como fuera, son 15 días que tiene el gobierno para observarla. Eso pasa de la Navidad. Si la observa, no la puede hacer la comisión permanente, porque ya se aprobó el dictamen de la comisión permanente. De todas maneras, este tema se va a marzo. Ya se sabía, pero hacen el escándalo. Si se va a marzo, ¿para qué apurarse? No, pero por eso justamente, ¿por qué no sacarlo si de todas maneras va a hacerse en marzo? Digamos que por ahorrarse la pésima fama no hubiera sido una mala decisión. O sea, no es el tema de la pésima fama. Es simplemente porque la izquierda tiene lo va a hacer igual más adelante. Pero solo han estado de acuerdo ustedes y los futbolistas, ningún otro grupo. También, por favor, Gilbert Violeta habló a favor y APP también votó a favor. ¿Por qué? ¿De dónde sacan? Vean la votación también. Yo quiero dejar constancia que el presidente de la República hoy día ha declarado... Ya declaró que no va a estar en contra, pues. Que lo va a observar. Pero el presidente de la República no observa, el que observa es el Consejo de Ministros. O sea, el presidente de la República tiene que esperar que llegue el texto, que aún no se sabe, él no debería saber cuál es el texto final que se aprobó, porque hubo algunas modificaciones. Primero que llegue el texto, luego opinar, eso va al Consejo de Ministros. ¿Quién es el que lo aprueba o rechaza el proyecto? No es él solamente. Bueno, pero que llame a su bancada, pues su bancada votó a favor. Gilbert Violeta argumentó en favor de los términos que tenía el... Villanueva te diría cuál bancada. Vamos a escuchar... Y Villanueva pertenece a la APP. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente para cerrar este tema y luego vamos al caso que ayer nos tuvo todo el programa en ascuas, el tema de la camioneta que se encontró fuera de la casa del señor García. A ver, ¿qué dijo el presidente para cerrar el tema de la ley que estamos discutiendo? Cata, ¿tienes el byte? Tampoco podemos dejar de hacer pública nuestra preocupación por la reciente aprobación en el Congreso de la República de un proyecto de ley que reduciría las penas a aquellos que vienen siendo investigados por el delito de lavado de activos. Fue aprobada mientras se denunciaba una supuesta interceptación telefónica ilegal, pero esta norma definitivamente afecta la lucha contra la corrupción. ¿A quién o a quiénes se busca beneficiar con esta norma? ¿Cuál es la intención de aprobar una norma de este tipo, que además tiene que ver con una de las preguntas de referéndum de este domingo? Como presidente, como responsable del Poder Ejecutivo,
observaré esta ley cuando sea remitida a mi despacho. Muy bien, vamos a ver. Entonces creo que la situación otra vez se pone muy tensa entre Ejecutivo y Legislativo, lo cual es francamente... Pero el presidente no hace nada pues por aliviarla. Por ejemplo, dice, este es un tema que se verá en el referéndum del domingo. Yo estoy absolutamente convencido, porque he hablado con mucha gente de nivel de información que no saben que la pregunta que se refiere a este tema, que es el financiamiento de los partidos políticos, supone dinero público para los partidos políticos. Claro. Y la gente va a poner sí, porque no sabe qué es. Pero a ver, tú dile a la gente, no. La pregunta debería ser, ¿aceptas que con tus impuestos se financian los partidos políticos? No, te dicen, bueno, vas a votar sí, pues, porque estás dejándote llevar por la campaña del gobierno. Están metiendo eso. O sea, ¿qué cosa prefieres tú? ¿Que la plata sea de dinero público para financiar a los partidos políticos o que los partidos políticos asuman el riesgo de tener que recibir dinero privado y lo metan presos y que reciben un dinero ilegal? Los partidos políticos que están en el Congreso, que la gente quiere que se vayan a su casa, van a irse a su casa financiados por el Estado. Financiados por el Estado. El Estado lo va a financiar para que hagan sus campañas, para que puedan volver. Sí. Sí. Bueno, pero hay que reconocer que la manera como se ha evitado que las campañas se vuelvan que gane el que más plata tiene son... En los países civilizados es el financiamiento público el que permite que haya una igualdad de competencia. Pero no es el financiamiento público lo que solucionó ese tema, es la transparencia lo que soluciona este tema. Mauricio, en muchos países no se puede poner la cantidad de plata. Perdón, en los Estados Unidos tú recibes ese aporte y ese mismo día estás publicando quién te lo dio. No es al final de la campaña ni nada de eso. Toda entidad que da un aporte al día siguiente ya se sabe. Aquí también se tiene que establecer así. Lo que pasa es que se determinó que el informe se hacía cada 3 meses y se presentaba un abril y otro después de la segunda vuelta. Y eso lo hay que hacerlo más fuerte. Pero si esa era una de las propuestas de la Comisión de Constitución y la cambiaron justamente para eso. Esa es otra cosa, Patricia. Esa es otra cosa. En la actualidad se presenta un informe en marzo de todos los años. Y después se presenta un informe en junio de todos los años. Cuando hay elecciones, el de marzo se presenta. Y el de junio se presenta después de la segunda vuelta. ¿Qué decían? ¿Qué cosa hicimos nosotros? ¿Para qué vas a presentar uno en marzo si después en junio vas a presentar completo el de campaña? Eso es todo lo que se eliminó. No es que se estaba ocultando nada. Porque presentar un informe de cierre de marzo, que es para los años en que no hay campaña, no es lo mismo que cuando estás en plena primera vuelta y te falta todavía días para la primera vuelta y en ese momento tienes que presentar un informe de corte cuando deberías presentarlo después de la primera vuelta y el otro informe después de la segunda. A ver, Mauricio, hoy estás un poco confuso. Tú que no eres confuso. Me acabas de decir que en Estados Unidos uno pone plata e inmediatamente sale registrado quién lo donó. No es así. Por eso yo digo, pues acá no esa transparencia no tenemos. Si lo hubiéramos tenido, ¿no? Lo que pasa es que tú me contestaste con una cosa que no tiene que ver. O sea, yo estoy diciendo que eso deberíamos poner acá. Y tú dices, no, pero eso lo quitaron porque era así. No era así, pues. O sea, hasta ahora sigue siendo que tú lo presentas después. No he dicho lo quitaron, no lo aprobaron. Esa fue una propuesta que se hiciera en tiempo real o lo más rápido posible, la sustentación de campaña, Patricia, y la patearon. Patricia, nunca propusieron eso. Lo que propusieron era que se hiciera el informe de marzo. Y como se eliminó el informe de marzo de años de campaña, dijeron, quieren ocultar y todo, hicieron un aspaviento. Eso fue todo. En ningún momento se propuso que fuera en tiempo real. En conclusión, cuando estamos en campaña, todo el mundo aporta. ¿Y cuándo es que se hace el cierre de campaña? Después de la primera vuelta. Y después otro después de la segunda vuelta. Ok. Ahora, no en tiempo real. Yo te quiero decir algo más. Acá está Mauricio. Así están las cosas. Yo he sido candidato a la presidencia del año 2000 y mi gran preocupación era obtener dinero para la televisión, para la radio, para la televisión. Carísimo. Pero como Fujimori dio una orden que no hay propaganda de televisión excepto la de él, claro, él tampoco la ponía, pero la ponía a través de la noticia, porque era presidente y no necesitaba él. Él se movía, todo el día estaba en el noticiero, no necesitaba. Según él como presidente. Así es. ¿No? Y debido a eso, nos sobró, la campaña fue muy pobre, de muy pocos gastos, y además sobró plata porque no hubo televisión. O sea, el gran gasto de una campaña es la televisión. Es el 80%. Y eso es lo que se ha anulado. Claro. Las campañas por televisión se han anulado en la nueva ley de partidos. Pues está muy bien, pues. Entonces, no hay necesidad de financiar nada. Bueno, no sé, yo creo que el financiamiento público es discutible, pero en todo caso ha sido la solución a un montón de temas. Pero en fin, es otra cosa que está en debate y sobre lo que la gente se puede pronunciar. Es financiamiento público, pero no exclusivo, ¿eh? No es exclusivo, hay un tope para empresas puede recibir privado igual. Sí. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos para hablar sobre qué pasó en la casa del señor García el día de ayer, cuáles han sido las explicaciones que dio el ministro Morán hoy día en el Congreso. Estuvo presente el congresista Mauricio Mulder y bueno, más de un intercambio de palabras con cordialidad, pero con
con intensidad se dieron en esta comisión. Ya volvemos.